Hola, soy Mitoslab. Imagina, por un momento, que en lo más profundo de nuestro ADN existe un secreto milenario, un legado tan enigmático como controvertido, el llamado gen Lucifer. ¿Qué pasaría si te dijera que este misterioso fragmento de nuestro código genético podría ser la huella de una mutación divina o, por el contrario, una maldición oculta desde tiempos inmemoriales? A lo largo de la historia, la figura de Lucifer ha encarnado múltiples significados. Conocido tradicionalmente como el ángel caído, se le atribuye la imagen del rebelde que, en un acto de desafío supremo, se alzó contra el orden establecido. Pero también se le ha llamado el portador de luz, aquel que iluminó los rincones más oscuros de la existencia humana, invitándonos a cuestionar y a rebelarnos contra lo que se nos impone. ¿Era, entonces, un símbolo de libertad y conocimiento, o simplemente la encarnación de la desobediencia y la condena? Hoy nos enfrentamos a la pregunta que ha encendido debates en círculos científicos, teológicos y filosóficos. ¿Existe realmente en los humanos un gen denominado Lucifer? ¿Podría ser que una singularidad en nuestro ADN sea responsable de rasgos tan complejos y contradictorios como la rebeldía, la creatividad y la ambición desmedida? ¿O acaso esta idea es solo una metáfora poderosa, una manera de explicar el eterno conflicto entre la luz y la oscuridad que habita en cada uno de nosotros? Esta introducción no solo nos invita a explorar los confines de la genética y la biología, sino que también nos sumerge en un viaje a través de las antiguas escrituras, donde se narra la caída del ángel que osó desafiar a Dios. En esos relatos, Lucifer no era simplemente un ser caído, sino un ser que trajo consigo la chispa del conocimiento prohibido, una luz que iluminaba, a pesar de todo, los senderos de la verdad. Sin embargo, ¿puede esa luz ser también el origen de una maldición? ¿Es posible que, en el delicado equilibrio entre el don divino y la fuerza destructiva, se esconda la clave de nuestra propia dualidad humana? Durante los próximos minutos, exploraremos estas interrogantes. Nos adentraremos en el fascinante mundo de la genética para analizar si hay bases científicas que respalden la existencia de un gen con semejante poder simbólico. Revisaremos antiguas tradiciones y enseñanzas que han perpetuado la imagen de Lucifer a lo largo de los siglos, y reflexionaremos sobre el significado de esa dualidad inherente. ¿Es la rebeldía una maldición que nos condena o una manifestación sublime de la libertad del pensamiento? Te invito a mantener la mente abierta y a cuestionar todo lo que creías saber sobre el origen de la luz y la sombra en el ser humano. Porque, al final, quizá lo que consideramos una maldición no sea más que la manifestación de una fuerza vital que nos impulsa a trascender y a descubrir nuevas verdades sobre nosotros mismos. Esta es la historia de un enigma, de una posible mutación divina y de la eterna lucha entre la luz y la oscuridad. ¿Estás listo para descubrir el secreto del gen Lucifer? Acompáñame en este viaje al interior de lo desconocido. La ciencia moderna nos ha permitido descifrar parte del misterioso lenguaje de nuestro ADN, revelando que nuestros genes no solo determinan rasgos físicos, sino que también influyen en aspectos tan complejos como la personalidad, la inteligencia y la conciencia. Diversos estudios han demostrado que pequeñas variaciones genéticas pueden predisponernos a comportamientos y actitudes específicas, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿podría existir en nuestro código un vestigio de rebeldía o incluso una chispa de genialidad que asemeje al mítico gen Lucifer? Para comenzar, es importante entender que los genes regulan la producción de proteínas y la actividad de los neurotransmisores en nuestro cerebro, elementos clave que determinan cómo pensamos, sentimos y actuamos. Por ejemplo, el sistema dopaminérgico, responsable de regular el placer, la motivación y la recompensa, se ha vinculado a la creatividad, la toma de riesgos y, en ocasiones, a la conducta rebelde. Un receptor de dopamina, conocido como D4, ha sido relacionado con la búsqueda de nuevas sensaciones y una tendencia a desafiar lo convencional, características que muchos asocian con el espíritu innovador y revolucionario. Otro ejemplo fundamental es el gen MAO-A, que codifica la enzima monoaminooxidasa A. Esta enzima juega un rol crucial en el metabolismo de neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y la norepinefrina. Estudios han sugerido que ciertas variantes del gen MAO-A están relacionadas con comportamientos impulsivos y agresivos, lo que podría explicar por qué algunas personas parecen predispuestas a reacciones emocionales intensas o incluso a comportamientos antisociales. Aunque estos estudios no indican que el MAO-A sea el gen de la maldición, se ilustran como una alteración en nuestro ADN puede influir en aspectos oscuros y desafiantes de la conducta humana. La idea del gen Lucifer surge, entonces, como una metáfora para describir esa dualidad inherente en el ser humano,
la capacidad de innovar, liderar y crear, junto a la posibilidad de caer en la desobediencia o la agresión. No existe un único gen que determine estos rasgos, sino que es la compleja interacción de múltiples genes y factores ambientales lo que configura nuestra personalidad. Sin embargo, al estudiar genes como el MAOA o aquellos implicados en la señalización dopaminérgica, podemos vislumbrar cómo ciertas predisposiciones biológicas pueden encender una especie de chispa rebelde que, en la tradición mitológica, se asocia con la figura de Lucifer. En conclusión, la genética nos muestra que somos el resultado de un intrincado entramado biológico en el que la línea entre la bendición y la maldición es muy fina. La influencia de nuestros genes en la personalidad, la inteligencia y la conciencia nos invita a reflexionar sobre la posibilidad de que, en cada uno de nosotros, exista un legado que combine tanto la luz como la sombra, similar al mito del ángel caído que desafió las normas establecidas. ¿Será, entonces, que la rebeldía y la creatividad extrema son, en esencia, la manifestación de un gen Lucifer? La ciencia aún sigue explorando esta fascinante encrucijada entre la biología y el mito, abriendo la puerta a nuevas preguntas sobre la naturaleza de la libertad y el destino humano. Desde la perspectiva bíblica, Lucifer es mucho más que un símbolo de rebelión, es conocido como el portador de luz. Esta denominación nos invita a reflexionar sobre la posibilidad de que, en lo profundo de nuestra esencia, resida una chispa divina. ¿Podría ser que este legado, esa luz que nos impulsa a cuestionar, innovar y buscar el conocimiento, sea el eco de una naturaleza que se asemeja al mito de Lucifer? En la tradición judeocristiana, la figura de Lucifer se asocia a un ser de luz que, al desafiar el orden divino, terminó marcando una dualidad en el universo, la coexistencia de la luz y la sombra. Esta dualidad se refleja en nosotros, en la capacidad de crear y de destruir, de amar y de caer en la desesperación. La idea del gen Lucifer surge, en este contexto, como una metáfora potente para explicar esa polaridad inherente a la condición humana. No se trataría de un gen literal, sino de una representación simbólica de ese impulso interior que nos conduce a explorar, a revelarnos y a transformar nuestra realidad. Esta reflexión nos lleva a otro relato central, la historia de Adán y Eva. Según la narrativa bíblica, el acto de comer del árbol del conocimiento marcó el antes y el después en la existencia humana. Algunos han sugerido, de manera metafórica, que este suceso podría interpretarse como una especie de mutación genética, un cambio radical en nuestra naturaleza. Antes de ese momento, la humanidad se encontraba en un estado de inocencia. Tras la ingestión del fruto prohibido, se produjo una transformación que alteró para siempre la esencia del ser humano. Esta transformación, en términos simbólicos, podría verse como el origen del pecado original, no tanto como una condena, sino como la manifestación de un cambio en nuestra capacidad de discernir, de actuar y de asumir la responsabilidad de nuestras decisiones. Desde esta óptica teológica, la historia de la caída adquiere un matiz dual. Por un lado, representa la pérdida de la pureza y la cercanía directa con lo divino. Por otro, inaugura la era del libre albedrío, donde la humanidad se ve impulsada a forjar su propio destino. La mutación que experimentaron Adán y Eva puede interpretarse, en un sentido figurado, como el punto de inflexión que nos dotó de la capacidad para aprender, evolucionar y, en última instancia, transformar nuestro entorno. Esta nueva condición, aunque marcada por la fragilidad y la incertidumbre, también encierra la posibilidad de una redención y de una búsqueda constante de la luz. En resumen, al explorar la figura de Lucifer y la historia de Adán y Eva, se abre un fascinante diálogo entre la teología y la metafórica interpretación de la transformación humana. ¿Es la chispa divina de Lucifer una bendición que nos impulsa hacia el conocimiento y la libertad, o una maldición que nos condena a la eterna lucha entre la luz y la oscuridad? Esta interrogante sigue siendo uno de los misterios más profundos de la existencia, invitándonos a meditar sobre la verdadera naturaleza del ser humano y su incesante búsqueda de sentido en un universo lleno de paradojas. La dualidad entre luz y oscuridad ha sido un tema central en muchas culturas y mitologías. Desde Prometeo robando el fuego, hasta el yin-yang en la filosofía china y el despertar de la conciencia en diversas tradiciones, la idea de equilibrar opuestos se encuentra en la raíz de nuestra comprensión del mundo. En este contexto, Lucifer puede interpretarse como un símbolo de independencia del pensamiento humano. Representa esa chispa rebelde que cuestiona el orden establecido, esa capacidad de desafiar las normas impuestas y de buscar un conocimiento más profundo, aunque ello implique romper con las estructuras tradicionales. ¿Es acaso una maldición o una bendición el hecho de cuestionar el orden? Desde la mitología, la rebelión de Lucifer o su contraparte,
Prometeo se ha visto como el acto de otorgar a la humanidad la libertad y el conocimiento. En algunas interpretaciones, este acto es una bendición, pues permite la evolución, la creatividad y el crecimiento individual y colectivo. En otras, es una maldición, ya que el cuestionamiento del orden puede conllevar caos, sufrimiento y la pérdida de una armonía previamente establecida. Esta ambigüedad, presente en el pensamiento filosófico y mitológico, invita a la reflexión sobre el papel del individuo en la sociedad. ¿Deberíamos siempre obedecer las normas o es el cuestionamiento y la rebeldía esenciales para el progreso? Al final, la dualidad entre luz y oscuridad nos recuerda que ambos extremos pueden ser necesarios para alcanzar un equilibrio y para que el ser humano evolucione en conciencia y creatividad. ¿Qué opinas de esta dualidad? ¿Es la rebeldía una bendición que enciende la chispa del progreso, o una maldición que amenaza consumirnos en el caos? Te invito a reflexionar y compartir tus ideas sobre este intrigante enigma. En este recorrido hemos explorado la intrigante posibilidad del gen Lucifer, analizando desde la ciencia y la genética hasta las interpretaciones mitológicas y filosóficas de la dualidad humana. Hemos visto cómo algunos estudios sugieren que ciertas predisposiciones genéticas podrían explicar rasgos como la rebeldía, la creatividad y la búsqueda de liderazgo, mientras que, en el terreno de la mitología, la figura de Lucifer se erige como un arquetipo de la libertad y el cuestionamiento del orden establecido. Pero, ¿es este gen Lucifer una entidad real incrustada en nuestro ADN o es simplemente una metáfora poderosa del libre albedrío, esa chispa interior que nos impulsa a desafiar, a innovar y a transformar nuestro mundo? La ciencia aún no confirma la existencia de un gen con ese nombre, lo que nos lleva a pensar que quizás se trate más de una representación simbólica de nuestra capacidad innata para elegir, para rebelarnos contra lo establecido y, en última instancia, para moldear nuestro propio destino. Esta dualidad, la constante tensión entre seguir el camino predecible y el impulso de romper las cadenas del conformismo, ha sido la fuerza que ha impulsado a la humanidad a avanzar, a crear nuevas ideas y a reinventar las reglas de la existencia. Es posible que dentro de cada uno de nosotros resida esa chispa de rebelión, un toque divino que nos hace cuestionar y buscar la verdad más allá de lo evidente. Ahora, me gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que llevamos dentro una chispa de rebelión que nos impulsa a transformar nuestro destino, o consideras que se trata simplemente de una metáfora del libre albedrío? ¿Tú qué opinas? Te invito a dejar tus comentarios y a compartir este video para que juntos podamos seguir explorando este fascinante enigma. Tu voz es crucial en esta conversación.